Bueno, parece que no podamos acabar el tema. Tenemos para mucho, pero se acaba la jornada y es el momento de echar una vista al día que hemos pasado tan fantástico e inspirador para todos, seguro. Y así que finalizamos con esta conferencia de clausura con María Ángeles Roll, catedrática de Fisiología de la Universidad de Murcia, que nos va a dar esta perspectiva con su mirada tan valiosa del futuro de la cronobiología. Así que adelante y muchas gracias, María Ángeles. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por estar aquí. En segundo lugar, quiero agradecer a la dirección del hospital la acogida y, por supuesto, a Cronobiolab en la organización de las jornadas. De forma general, porque sé que habéis trabajado todos los del grupo, pero de forma más particular a Alfonso y a Mari Carmen, porque el entusiasmo y el cariño con el que han montado estas jornadas, pues la verdad es que se contagia. Yo no se va de aquí con más ganas de seguir haciendo cosas, que es lo importante, ¿no? Bueno, a mí me han pedido que haga una presentación quizá un poco pretenciosa, porque es perspectivas de futuro en cronobiología, es un poco arriesgado. Así que entiendan que es una versión, bueno, pues particular, que es la mía, donde trataré de, en muchas cosas, recabar cosas que se han hablado hoy, pero también de poner de manifiesto algunas lagunas que quizás sean posibilidades pues, de investigación futura. Es cierto que vivimos en un mundo moderno que nos impone un ritmo frenético. Todos hemos escuchado mil veces la frase de me faltan horas del día. Y al final, cuando nos faltan horas del día, pues se las quitamos a la noche, o mejor dicho, al descanso. Está claro que el sedentarismo, el estar conectados las 24 horas, los horarios laborales, el disponernos a luz fuera de los horarios que están o que serían aconsejables, pues tienen una serie de consecuencias para la salud. Hemos hablado del término de cronobiolución o alteración del orden temporal interno, de tal forma que, bueno, son múltiples las causas que hacen que esta alteración del orden temporal interno, aparezcan, pero que básicamente incluyen pues, exposición a la luz inadecuada, falta de luz durante el día, como he dicho, sedentarismo, etc. ¿no? De alguna forma es dar mal cuerda a nuestro reloj biológico. También hemos visto que esto lleva en paralelo a aumento o mayor riesgo, mejor dicho, de un montón de patologías que son las que aquí ven recogidas y que, bueno, tampoco voy a detallar. Pero la buena noticia es que esta relación es bidireccional. Eso significa que nuestros hábitos pueden hacer que ese reloj que está alterado no se altere o por lo menos minimizar la alteración que experimenta. Y eso hace que, como se ha mencionado aquí, a lo largo del día, el tiempo interno que marca nuestro reloj biológico, el tiempo social y el tiempo ambiental estén correctamente alineados. El problema es, ¿y esto cómo se mide? Pues en una revisión que hizo Mullington en el año 2016, ponía de manifiesto un poco qué es lo que nos faltaba por medir. Y si se fijan en casi todas las sugerencias, lo que más me interesa resaltar es la parte de abajo, actualmente disponibles, y como ven, ninguno. Es decir, que tenemos un poco que tocar el oído. Hablamos de cronodifusión, pero tenemos que buscar cómo medirla. La situación no ha cambiado mucho actualmente. Seguimos sin tener, digamos, marcadores, o por lo menos seguimos buscando marcadores fiables que nos permitan evaluar ese grado de cronodifusión y de alguna forma poder prevenir la enfermedad antes de que aparezca. Porque no olvidemos que actualmente lo que nos interesa es prevenir más que curar. Para ello se ha hablado de dispositivos vestibles, hemos hablado también de aplicar técnicas ómicas a estas cantidades ingentes de datos para de alguna forma también, a través de aprendizaje en máquina, de inteligencia artificial y, por supuesto, del desarrollo de nuevos algoritmos, tratar de encontrar esos biomarcadores que de alguna forma nos van a orientar en cómo ir corrigiendo estos hábitos que sean básicamente inadecuados. Ya les han hablado del reloj que hemos desarrollado a través del grupo, así que no voy a incidir en él.
Simplemente quería comentarles que nosotros utilizamos también este dispositivo para dar feedback, para informar a la persona sobre sus hábitos. Porque, claro, algo que es muy difícil de cambiar una pastilla es fácil de dar, pero cambiar los hábitos es algo muy distinto. Y una forma de ayudar a ese cambio de hábitos es de alguna forma proporcionar feedback al usuario. Por eso hemos de implementar en nuestro reloj no solo herramientas de análisis, sino que lo podemos programar para que de alguna forma diga si se van cumpliendo los objetivos, por ejemplo, de actividad física o de exposición a la luz, y que con ello la persona vaya ayudándose a sí mismo a modificar esos hábitos. También con ello hemos buscado nuevas representaciones gráficas que traten de alguna forma de hacer una visión integral de cómo está siendo el funcionamiento del sistema circadiano. Esta gráfica es compleja, pero si consigo señalar, básicamente aquí lo que buscamos son estos índices, estos nuevos marcadores de cronodilución que se basan precisamente en que al tener un reloj que nos mide no solo señales que tienen que ver con el tiempo interno, como puede ser la temperatura, sino señales que tienen que ver con el tiempo ambiental, como la luz, o otras que dependen más de la voluntad, como puede ser la actividad física, y de alguna forma podemos medir la relación entre ellas. Entonces ya empezamos a acercarnos a medir esa cronodilución. Y también lo que hemos hecho con ello es implementar y utilizar los patrones que ya tenemos registrados gracias al tiempo que llevamos, más de 20 años, trabajando en cronobiología, y que estos patrones que hemos visto que cambian en diferentes patologías, aquí muestro algunas como puede ser el Parkinson, o se ha mencionado la depresión arterial, o en el caso de la apnea del sueño, deterioro cognitivo, insomnio, les podría decir muchísimos, incluso maduración, envejecimiento del sistema circadiano. Con todos estos patrones, lo que hemos hecho es alimentar una base de datos, un repositorio que actualmente tiene más de 8.500 sujetos. Antes hablábamos de datos poblacionales. Bueno, pues nosotros vamos un poco como al revés. Resulta que de un reloj, de una semana de registro de una persona, obtenemos 23 millones de datos. Así que tenemos que aplicar técnicas que nos permitan integrar toda esa información, pues hablamos de técnicas ómicas, y por aprendizaje máquina, datos masivos y aprendizaje profundo, tratar de diseñar intervenciones personalizadas. Es decir, intentar recabar la mayor información posible de la persona mientras hace su vida diaria, que esto también es muy importante, porque a veces hablamos de cambiar hábitos y la gente muchas veces cuando va a la consulta dice lo que el médico espera oír, pero a lo mejor no es lo que hace. Y esto es una medida objetiva primero que sirve al personal sanitario, pero también a la propia persona para darse cuenta de su propia subjetividad. O sea que tenemos una ventaja, ¿vale? En este sentido. Bueno, pues esto permite diseñar intervenciones personalizadas, pero también responder preguntas concretas de investigación. Como ha dicho María José, tener acceso, el poder programar, manejar, subir los datos y programarlos como necesitamos, nos permite también reajustar ese reloj para resolver la pregunta de investigación que queremos realizar. Y también utilizar los datos que tenemos almacenados para responder a esas mismas preguntas. ¿Qué es el objetivo que buscamos? Pues nosotros buscamos obtener un cronoma de la persona. Queremos obtener, aplicando estas técnicas de datos masivos, perfiles, cada uno identificados por la persona en base a sus diferentes datos cronobiológicos, que de alguna forma nos digan si es susceptible de tener una determinada enfermedad. No vamos a hacer diagnóstico, pero vamos a ser capaces de saber que algo falla y que por lo tanto es el momento de empezar a averiguar qué es lo que falla y dónde está. A veces incluso podremos llegar a orientar en según qué situaciones donde puede encontrarse la patología. Antes ha puesto Juan Antonio Madrid esta línea temporal, que marca un poco lo que es el transcurso de la cronobiología. Pues yo añadiría que nos queda llegar hasta el infinito y más allá, porque igual que se ha puesto antes Fernando cuando ha puesto el iceberg, bueno, pues lo cierto es que queda mucho camino por recorrer en esta ciencia. Y queda mucho camino por recorrer, lo podemos ver cuando analizamos las publicaciones de ritmos circadianos en PubMed. Si se fijan, es un exponencial, esto sale casi siempre, pero lo que a mí me interesa es que desde el año aproximadamente 2017, que fue el premio Nobel de Fisiología, precisamente por el descubrimiento del reloj molecular, hay un promedio más o menos estable de cercano a las 900.000 publicaciones al año. Es algo difícil de seguir. Por eso, si analizamos, ya no me voy a centrar en la parte cardiovascular, como han hecho en esta revisión, en qué es lo que son las palabras clave que se buscan o se definen,
Pues fíjense que aproximadamente entre el 2002 y el 2010 era muy poquito, simplemente ritmo circadiano un poco más. Después, a partir del año 2011-2016, empiezan a aparecer palabras como hipertensión, temperatura rectal, inflamación, es decir, de ese conjunto nos empezamos a dar cuenta que hay campos que se pueden investigar, pero todavía es muy fragmentado, no sabemos muy bien a dónde va. Y si se fijan, en el año 2000, en la parte del año 2017 a 2022 empieza a haber reagrupación. Reagrupación porque ya tenemos definidos esos campos, que no significa que no aparezcan otros más. Pero, por ejemplo, aparece la monitorización circadiana de la presión arterial o aparece la cronoterapia de la hipertensión. O sea que ya la cosa parece que va un poco más dirigida. También aquí había puesto esta muestra porque en este mismo artículo además hacen un mapa de dónde están las representaciones mundiales y tengo que decir que en España pues, aparece representada en la Universidad de Vigo un punto cortito. Empezamos a escuchar nuevas palabras, nuevos síndromes. Por ejemplo, se habla del síndrome de sueño suficiente. Bueno, su nombre lo dice, lo he resaltado en amarillo. Es cuando básicamente una persona que no tiene otra patología le deja dormir el tiempo suficiente, se le pasan los males. Pero esto enlaza con cómo ha empezado, y es que el día a día no nos deja. Por eso ya tenemos hasta un nombre para esa falta de sueño. Y además, no hay que olvidar que es que el despertador es un gran interruptor del sueño. Al fin y al cabo, si encontramos diferencias entre semana y fin de semana, es básicamente porque hay algo que nos va aportando el sueño durante la semana. Si hablamos de luz y oscuridad, de contraste, la señal que pone en hora el reloj biológico, desde el descubrimiento de las células melanosínicas en el año 2002 hasta hace poco, en el año 2022, ya han salido recomendaciones de cómo tenemos que exponernos a la luz. Y, por ejemplo, la luz no solo es necesaria durante el día, y necesitamos 2 horas de exposición a luz brillante, sino que ya tenemos documentos de consenso que nos indican cuál es la iluminación que tenemos que tener en función del rango del día. Por ejemplo, que la noche tiene que ser oscura o que cercana al momento de acostarse, pues no deberíamos de esperar unos 10 luxes. Podemos hablar de pantallas, el mundo está online y ahora es cuando empezamos a ver que las pantallas no solo nos ayudan, sino que a veces también pueden ser un problema. Por eso la National Sleep Foundation hace poco pidió un panel de 16 expertos que analizara toda la bibliografía de los últimos 20 años para ver si había evidencias suficientes para ver el efecto de las pantallas sobre, en este caso, la salud del sueño. Y en este estudio lo que encontraron fue que, en general, el uso de las pantallas en los niños es perjudicial para su salud del sueño, ¿vale? Afecta a su sueño. En el caso de la luz de las pantallas, no encontraron evidencias suficientes. Como ven, se quedaron en un 75%. Básicamente, este panel determinó que, o consideraban que había evidencias suficientes cuando llegaban a un consenso que superaba el 80%. Ellos mismos reconocían que en este aspecto probablemente no contamos todavía con suficientes estudios como para poder decantarnos en un sentido o en otro, lo que no significa que no vaya a cambiar en el futuro próximo, ¿vale? Así que una recomendación es que las pantallas, no ya antes de dormir, sino a lo largo de todo el día, no son un buen aliado del sueño. Otra laguna muy importante es el tema del estudio de las diferencias entre sexos, ¿vale? Este es un estudio realizado, por ejemplo, para ver los efectos de la luz. Todos los puntitos naranjas son estudios en los cuales las mujeres no habían sido consideradas. No hay valores de referencia o simplemente no se habían incluido. De tal forma que, no solo fíjense, aunque parece que las cosas empiezan a cambiar y ya desaparecen puntitos naranjas, fíjense que la proporción de estudios que no incluyen a mujeres es muy elevada, que es lo que representa la barra de la derecha. Sí, en la parte de derecha es así. Y curiosamente, algo de lo que hemos hablado aquí, que es el tiempo metabólico, y que hemos visto las consecuencias y están claramente definidas y se fundan con evidencias sobre ellas, de cómo la afectación del sueño, la falta de sueño y también esta cronodilución circadiana está claramente vinculada con lo que sería o conoceríamos como síndrome metabólico, pues resulta que, si se fijan en la parte inferior de la gráfica, cuando consideramos las diferencias por sexo y vemos la dilución circadiana y cómo afecta a la pérdida del sueño, pues en muchos casos de una evidencia consistente se pasa a no tener evidencia o a que las evidencias son preliminares.
lo cual indica que cuando empezamos a desagregar los datos, no ya a poner juntos hombres y mujeres e incluirlos, sino a estudiarlos por separado, empiezan a aparecer lagunas porque es posible que hombres y mujeres no nos comportemos por igual que se ha comentado con los datos de la menopausia. También se empieza a pedir que haya una visión pragmática, que tenemos datos y gol estándar que se pueden medir en el laboratorio, pero que necesitamos patrones, medidas, referencias que se puedan llevar a la calle. Y además se incluye, por ejemplo, la ingesta de alimento, los horarios de alimentación como una de las cuestiones a evaluar. Eso significa que estos 3 tiempos que hemos estado hablando y como también comentaba Juan Antonio esta mañana, tienen que convertirse más bien en una estrella de 4 puntas donde no solo tengamos en cuenta el tiempo interno, el externo ambiental y el social, sino también el tiempo metabólico. Por todo ello, y lo ha comentado también María José, es muy importante los equipos multidisciplinares y también las redes de colaboración. El colaborar con otros grupos de investigación es sumamente enriquecedor, es lo mejor que podemos hacer. Nuestra experiencia en este sentido es que formamos parte, por ejemplo, de CiberFest, que es el ciberenvejecimiento y saludable y fragilidad, que dirán, bueno, ¿y vosotros qué le pegáis a todo? Bueno, es que la cronobiología es transversal, ¿vale? Y muchas veces el cuidar o el mantener la salud de tu sistema circadiano pues también influye en tener un envejecimiento saludable y ser menos frágil. Pero también, por ejemplo, colaboramos en la red para estudios de la contaminación lumínica, que integra a disciplinas muy variadas, desde astrónomos a gente que estudia la biodiversidad, y allí aparecemos nosotros diciendo que la luz tiene efectos sobre la salud y el sistema circadiano. O sea que la cronobiología es algo transversal y también me gustaría que se lleven a su casa esta visión, no solo de aplicarla a la parte cardiovascular, que es muy importante, sino que tiene muchísimas facetas y que seguro que cada uno de ustedes puede encontrar ese punto de anclaje. La Sociedad Española del Sueño ha hecho un hueco y en ella existe el grupo de cronobiología. Así que les invito a todos ustedes que estén interesados en continuar o iniciar sus estudios de cronobiología, bueno, pues a que se apunten a esta sociedad científica que nos permita, digamos, tener un foro de discusión para intercambiar. Pero incluso, yo iría un poquito más lejos y lo dejo caer a ver si cuela. En España no existe una sociedad científica de cronobiólogos. Y hay mucha gente que se dedica a esto, pero parece que cada uno hacemos la guerra por nuestra cuenta, porque estamos en pequeños espacios sin utilizar esta red. Creo que necesitamos un espacio un poco más amplio que recoja todos los aspectos de la gente que trabaja en cronobiología, desde el nivel molecular hasta el nivel más aplicado, pasando incluso pues, por la parte casi comercial, ¿no?, del asunto. Y es que si hablamos de dónde creo que ya está el futuro, creo que tenemos valores, aunque haya que aprender sobre ellos. Vamos a avanzar en los próximos años en la parte de terapia, sobre todo trabajando en la parte de estilos de hábitos y comidas, también en la cronoterapia, que esto es curioso, llevamos muchos años sabiendo de la cronoterapia de la hipertensión, de la cronoterapia del cáncer. ¿Por qué no lo aplicamos? Aquí a lo mejor el cambio tiene que hacerse al revés, y ahora voy a hablar en la siguiente diapositiva de ello. Y con esto quiero decir que el laboratorio tiene que salir a la calle. Disponemos de herramientas, vestibles, dispositivos que nos dicen qué es lo que hace la gente en su casa. Pues ahí es donde tenemos que incidir cuando queremos cambiar los hábitos. Ahí es lo que tenemos que saber qué ocurre y cómo es el cronotipo de la persona, cómo es su tiempo interno para poder incidir y generar esa terapia personalizada y que de alguna forma lo que estamos hablando ahora, de aunar esos términos tan bonitos que suenan, también de e-health, One Health y medicina personalizada. Y es que es muy importante dar a conocer. La cronobiología, no sé por qué, hemos sido como una ciencia pequeña, ¿no? Nos sentimos un poco acobardados, no pisamos fuerte en determinados campos. Cuando muchas veces damos charlas o hablamos, tenemos que empezar por explicar la estructura del sistema circadiano. Ninguno de los expertos que está aquí en cardiovascular necesita empezar diciendo que el corazón tiene 4 cámaras con 2 ventrículos. Nosotros sí, en muchos casos sí. ¿Por qué? Porque la gente desconoce la existencia del reloj biológico y del sistema circadiano. Por eso es importante la educación. Por eso hay que reclamar
que los contenidos sobre sueño y cronobiología estén en los colegios, estén en los institutos. Ya se ha aprendido sobre actividad, se ha aprendido sobre la importancia de la alimentación, pues que se aprenda la importancia del sistema circadiano y de los ritmos. Y por eso decía que es importante divulgar, dar a conocer. Aprovecho para presentar también la plataforma de Conversation, que es una plataforma de divulgación de ciencia donde se hace asequible esos conocimientos que tenemos de investigación al público en general. Y esto enlaza con lo que decía de que a veces las cosas tienen que ir al revés. Si nosotros generamos demanda en la sociedad, será la sociedad la que demande a sus gobernantes que hagan cambios para que las cosas funcionen de una manera. Pues empecemos por abajo. Si no se puede empezar por arriba, pues empieza por abajo. Y simplemente decir que no es difícil hacer asequible la ciencia. Se puede intentar. Hay herramientas, hay recursos, hay páginas web. La propia Sociedad Europea de Ritmos Biológicos tiene un montón de recursos educativos para intentar explicar cosas complejas, como la cronoterapia, y en qué consiste de una forma ilustrativa y sencilla para que cualquiera pueda entenderlo. Pues hagamos uso de esos recursos y demos a conocer la cronobiología. Simplemente para terminar, hemos interiorizado actividad física, alimentación y actitud mental como los tres pilares de la salud. Pero es que el sueño y los ritmos biológicos forman el cuarto. Es más, yo voy más lejos, es que todos ellos forman parte de los otros tres pilares, porque dependiendo de la hora del día, no estamos igual de activos. Nuestro cerebro no funciona igual y nuestro cuerpo no funciona igual para hacer ejercicio. Y tampoco funciona igual en nuestra actitud mental. No me gustaría irme sin presentarles el Laboratorio de Cronobiología en la Universidad de Murcia, que estaremos encantados de colaborar y de ayudar en la medida de lo posible con lo que podamos con ustedes, el que tengo el placer de dirigir, y simplemente voy a tus ritmos, son una medicina sin receta, y como no podía ser de otra forma, pues muchas gracias por su tiempo. Que si hay preguntas. Bueno, María, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna aclaración. Un poco en general. ¿Qué opináis de la terapia de luz roja? A ver, bueno, como sabéis, con la palabra terapia siempre hay que ser muy cuidadoso. Ha salido un estudio que imagino que todos conocéis del Ministerio de Sanidad, donde específicamente además pone, digamos, en la picota la terapia con luz brillante como una forma de corregir, en este caso orientada hacia trastornos mentales y etcétera. Pero, por ejemplo, hay suficientes evidencias en la bibliografía que la terapia, en este caso con luz brillante, es adecuada para el síndrome afectivo estacional. En el caso de la terapia con luz roja, a ver, no sabría decirte si hay suficientes evidencias en este caso, no sé si Juan Antonio Madrid tiene al respecto, como para tener una opinión formada al respecto. Pero también es cierto que a veces se oyen campanas y se extrapolan. Me explico. Una cosa es que la luz azul sea especialmente eficaz en inhibir la melatonina por la noche y que la luz roja no la haga, a que, por ejemplo, yo vaya a dormir mejor por tener la luz roja. Como le pasa a la gente que lleva al extremo de ser matutino y se levanta el club de las 5 de la mañana para tener mejor sueño. A lo mejor a un matutino le va muy bien, pero al vespertino lo estás haciendo polvo. Entonces, yo creo que hay que ser siempre precavido y buscar fuentes fiables y contrastadas. Y hay veces que no tenemos todavía suficientes evidencias. Pues muchísimas gracias.